Así que gracias por estar acá, por acompañarme. Hola, Siempre les digo. perdón. Hola Andrea, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Andrea, Bien, bien. gracias. Qué bueno verlas. Willy, Ajá, hola Willy, hola Miki, ¿cómo estás? bien y tú, Bien, pues. qué bueno. De acuerdo a lo que tú preguntabas, ¿no es cierto? ¿Qué nos parece de los que hemos participado antes? Ajá, Creo que va a ser distinto desde lo que tú has planteado hasta ahora, claro, sí. Sí, ¿cierto? Ya, sí, va eso, a ser de esa es otra, la inquietud. es otra modalidad. Bueno, un poco para que vamos rellenando, dijo el de la televisión. Eh, lo usual en los talleres anteriores, yo ya no recuerdo, pero parece que he hecho como 4 o 5 talleres este año antes de este, que muchos de ustedes han participado, ¿cierto? Y la modalidad siempre ha sido reunirnos eh, una vez a la semana en una charla online, ¿cierto? Una vez a la semana. Y eso vamos a introducir un cambio en ese sentido, en el que espero que este sea un trabajo un poco más largo, en el cual vamos a ir tocando diversas áreas de lo que significa ser humano, humanizarnos. Y todo, por supuesto, tiene que ver con nuestro crecimiento personal. Y cuando hablamos de crecimiento personal, tiene que ver con poder establecer un estado de felicidad y de salud un poquito más amplio y más constante en nuestra existencia, ¿cierto? Ujú. Eh, Muchos de ustedes, bueno, han participado de estas charlas y han podido hacer cambios en sus vidas que les ha permitido cambiar enfoques, formas de percibir la vida, formas de mejorar sus relaciones sociales, sus relaciones consigo mismas. ¿No es así? Hagan así porque los demás crean por último, pues, ¿sí? Eso, sí, ya, bueno, qué bueno. Sí, Sí, mucho. acuerdo. Entonces, la verdad es que, bueno, el hecho de que haya un grupo grande me ha estado acompañando durante este tiempo, digamos, este año, digamos, y bueno, el año pasado también, me motivó a hacer algo un poquito más extenso y un poquito más elaborado, ¿ya? En el cual no siempre vamos a estar teniendo estas reuniones, porque tampoco tengo tanto tiempo, pero sí voy a ir dando ciertas pautas de trabajo en los cuales el que quiere hacer las tareas, el que no quiere no las hace, el que quiere avanzar avanza más rápido, el que no, bueno, cada uno es libre. Yo solamente voy a proveer de ciertas herramientas, de ciertos recursos y de ciertos conocimientos eh, para que ustedes puedan ir tomando conciencia de sus propias problemáticas, tomando conciencia de lo que hay que trabajar, de lo que no, y, y a partir de eso, bueno, igual en algunos momentos voy a ir reuniendo con ustedes, ¿no? Así online para ir respondiendo preguntas, para ir aclarando temas y para ver también cómo se sienten con el trabajo, ¿ya? Eh, bueno, enseguida cuando llegue más gente que esté en este rato, ya vamos en 27, estamos en la mitad, bueno, un poquito más, menos. Eh, Cuando lleguen ahí, bueno, vamos a empezar ya a hacer la presentación personal para los que no me conocen y vamos a ver cómo vamos a plantear este trabajo, ¿ya? También para mí, bueno, yo seguía, pero generalmente un poco este mismo proceso, pero lo vivía presencial. De hecho, tengo aquí todavía algunas personas, Martita Utrera, la Elisa Campo, por ejemplo, que son personas que comenzaron conmigo hace, le ponemos los años o los dejamos, nos olvidamos de ese detalle, hace como Hola, 20 años atrás, no, sí, algo por ahí más o menos, ¿cierto? Que ellos comenzaron conmigo, hola. Entonces, allí también hacía un trabajo en el cual íbamos clase a clase, íbamos desarrollando diversos temas, ¿cierto, Martita, Elisa?
Y bueno, ustedes ven, con ellas inclusive ya tenemos una tremenda, tremenda amistad con ella, con su familia inclusive, ¿cierto? Que ha atendido casi toda su familia. En algún momento he estado asistiéndolos terapéuticamente también. Entonces, se han juntado esas dos cosas, digamos, un poco esto de este entusiasmo que veo en ustedes, que me entusiasmó a mí, y también trasladar ese concepto que tenía originalmente, que era como trabajaba antes, trasladarlo ahora a esta instancia que va a ser casi un experimento, de cierta manera. ¿Ok? Porque no sé cómo va a funcionar, pero si tenemos paciencia, entusiasmo y lo vamos a hacer funcionar, po, ¿cierto? Así que eso es un poco, y los detalles, como les digo, los vamos a ir explicando en un ratito más. Ya van 28 de 58, nos faltan 30. Así que si quieren ustedes, háganlo a buscar y los traen para acá luego para que empecemos. Guillermo, yo quiero hacer una pregunta. Raquelita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues claro, pregúntenos. Sabes que soy curiosa, siempre me echan de todas partes porque soy irreverente, dice. No, Está te bien, quería po. preguntar, te quería preguntar de dónde, porque yo he hecho algunos cursos, no he sido muy disciplinada, pero he hecho bastante. Una amiga, Alicia Rodríguez, fue la que me introdujo en todo esto. Sí, Y te claro. A quería, ver. sí, te quería preguntar cómo, por qué y de dónde te ha surgido esta idea de hacer este proyecto, porque es un nuevo proyecto Claro. y objetivo final, porque somos mucha gente y cómo nos elegiste en el fondo, porque nos seleccionaste o no sé, o por No, qué llegamos a formar este grupo. ya, ok. En realidad yo no las elegí, ustedes me eligieron a mí, así que es al revés la cosa, ¿sí? Claro, Y de claro. hecho, y de hecho, claro, yo quiero agradecer a todas aquellas personas que en realidad han tenido la confianza de seguirme en este tiempo. Y también quiero agradecer a los valientes que me van a seguir, que se atrevieron a llegar aquí a este espacio, ¿cierto? A tratar de confiar, porque no saben a qué vienen, ¿cierto? A no ser que, claro, parte de ustedes le han contado, me imagino, un poco de los resultados que ustedes han obtenido en este proceso de estar compartiendo conmigo, ¿cierto? Y como decía hace poco Y da un rato, poquito de susto, ¿no? Y da como un poquito de susto eso, aquí voy a ir, claro. Te digo yo, a mí por lo menos me da un sí, poquito no, de yo enseguida las voy a calmar, no se preocupen. escalofrío. Cuando yo empiece a hablar enseguida, cuando les comente cómo hacer el proyecto, van a ver que no tienen por qué tener miedo. En realidad vamos a eliminar todos los miedos, ¿ok? Ya. Porque, eh, bueno, lo voy a recalcar y yo parto con un eslogan súper simple, en realidad, o una máxima que tengo, que el mayor de los males que tienen los seres humanos es la ignorancia de sí mismos. De ahí parto, digamos. O sea, porque en realidad uno cree, estamos en este planeta, respiramos, maravilloso, nos alimentamos, maravilloso también, bebemos agua y con eso damos por hecho que estamos vivos. Y en realidad vivir es un tema un poquito más complejo que eso, y lo que tenemos que saber, deberíamos tener un doctorado en nosotros mismos, y estamos lejísimos, lejísimos, lejísimos de realmente tener algún título en el autoconocimiento de nosotros mismos. Ahora, yo tampoco tengo el doctorado, ¿para qué me voy a cachiporrear? Pero sí he hecho un camino largo de aprendizaje y además, como la mayoría de ustedes saben, gran parte de la información que yo transmito es una canalización. O sea, me prestaron esa información, no es que yo sea el viaracho o el inteligente, no, o sea, es una canalización y que en algún momento fui recibiendo una información que si bien me tocó la tarea de organizarla, qué sé yo, y plasmarla y ordenarla, eh, junto con ella venía también la tarea de transmitirla. Porque esta información es como el sistema operativo del ser humano. O sea, a mí me pasan un computador, o me pasan un celular, o me pasan cualquier cosa nueva, tienen que pasarme el manual, si no ahí va a quedar por muy linda y por muy sofisticada que sea, si no la sé usar no va a servir de nada, digamos. Y es un poco lo que nos ha pasado a nosotros, o sea, nosotros estamos tan ignorantes de nosotros mismos que tampoco podemos sacar todo el provecho del tremendo potencial que poseemos como seres humanos, ¿ok? Y no es solo eso, sino que además esta misma ignorancia que nosotros poseemos de nosotros mismos, eh,
es la que nos ha entrampado, po. O sea, es la que nos da el sufrimiento, el tormento, las malas decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, entonces, y hay mucha gente, y siempre he recibido bastante seguido si yo hubiera aprendido esto cuando yo estaba chico, otro gallo cantaría hoy día. Y es un poco eso, es un poco eso en el sentido de que yo me alegro mucho. Por ejemplo, veo a Liliana Mejía, que la veo jovencita, ¿sí? Hola Liliana, ¿sí? Por ejemplo, me encanta, ¿por qué? Porque sí, tienen una larga vida, o sea, tienen un largo trayecto que lo pueden cambiar, que lo pueden vivir de una manera diferente. Y también, bueno, ustedes saben que lo he dicho, cuando nosotros cambiamos, por ejemplo, a una joven, a una niña, alguien me quedó, ya, ok. A una niña, por ejemplo, que no ha tenido hijos, es que los cambios que estamos haciendo, estamos sanando todos sus futuros hijos, porque les estamos cambiando los paradigmas, estamos cambiando su karma, porque tenemos un mal concepto del karma también, pensamos que es así, es como algo malo, no, y en absoluto. El mundo, todo lo que nosotros vivimos y en este plano tiene una razón de causa y efecto. O sea, si yo prendo un fósforo, bueno, se ilumina algo. Siempre hay una razón, hay una causa y un efecto. Y eso es todo. Y este karma simplemente es que venimos nosotros a adquirir aprendizaje. Pero, ¿qué camino tomas cuando no sabes que existen caminos? Y ese es un poco el cuento. El cuento está en que nosotros nacemos, ¿ok? Nos tiran al mundo y no tenemos ninguna posibilidad de elegir. ¿Qué voy a elegir cuando tengo 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, 8 años? No elijo hoy día que tengo 60, no, perdón, tengo un poquito más, pero era para que estoy por verme. ¿Qué elijo si yo no sé? Y la elección parte, las buenas elecciones parten del conocimiento, o sea, de saber qué es lo mejor. Nosotros hemos sido víctimas de cierta forma, entre comillas, digamos, de nuestra propia historia, ¿no? Porque la mente, como ustedes saben, es la patrona de todo lo que somos. La patrona de todo lo que somos. Ella ha construido cada fragmento de información que habita en nuestra base de datos y ella no nos preguntó. No creo que alguna de ustedes le haya preguntado tampoco, si no me avisan para ir a preguntarle, porque lo que hace simplemente es que trabaja a tal velocidad, velocidad de la luz, ¿cierto? Y cuando llegan todos los estímulos de este ambiente, ¿cierto? Ella a la rápida tiene que tomar el estímulo, ¡paf! ¿Y qué hago con esto? Se dice rápidamente, entonces no, y toma la decisión. Pero no me pregunta a mí qué va a decidir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, y va a seguir haciendo eso hasta que yo me muera, porque en realidad la velocidad es abismante a la velocidad que trabaja. Entonces, nuestras historias se van construyendo en base a una serie de fuentes de información. Y esas fuentes de información sobre la cual la mente se tiene que basar para elegir, tiene que ver primero con la historia del abuelo de mi abuelo y también de los bisabuelos, tatarabuelos y todo. Esa información viene, no se perdió. Y nosotros se las vamos a traspasar también en algún momento a nuestros tataranietos y todos los que siguen para allá, digamos. Hasta que alguien, ¿cierto? Si viene una mala información, alguien la corta. Alguien le corta el flujo energético a esa información. Y eso es un poco lo que hacemos nosotros. Nosotros cuando introducimos cambios, ¿cierto? Empezamos a parar ese flujo de información que le pueden llamar karma o como sea, ¿cierto? Empezamos a cortar el flujo de esa información. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano, dentro de las muchas cosas que vamos a ver, está constituido por las cromosomas. Y, ¿cierto? Y estos cromosomas son una biblioteca activa. O sea, están aprendiendo constantemente, guardando información, por lo tanto, cuando se traspasen
a las nuevas generaciones va a ir con esa información, se la va a ir llevando para allá. ¿Ok? Entonces, esta información, estas fuentes de información, como decía, podrían ser de nuestros antepasados, podrían ser de nuestras vidas pasadas, podrían ser para los que creen, para los que no creen. So sorry. Pero también es parte de la información que vamos recogiendo y que no elegimos de nuestra propia historia. Cuando yo fui al colegio, lo que me dijo el profesor, lo que el bullying que me hicieron mis compañeros, las veces que me agarré a combo, cuando jugaba la pelota, toda esa información que está guardada, porque la mente no puede en lo posible saltarse información. Porque todo viene a eso, la mente no viene a otra cosa. O sea, nuestra alma, en realidad, o nuestro espíritu, no viene a otra cosa, viene a aprender. ¿De acuerdo? Entonces, el tema es que hoy, exactamente en esta millonésima de segundo, yo soy exactamente lo que podía llegar a ser. No podía ser diferente de lo que soy. Porque toda esa información, todos esos juegos que hizo mi mente, todo lo que sucedió en este plano y en esta vida, me construyeron. Son los que definen, esa información es la que define cuál es mi personalidad, a qué le tengo miedo, qué me gusta, cuáles son mis tendencias, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis vicios. ¿Ok? Entonces, estamos marcados por por esos juegos que hizo la mente, digamos, a través de, como les digo, de esta trayectoria que tenemos en este plano. La hizo en este plano, en esta vida, y la hizo en muchas vidas para atrás. Hay muchos conceptos que a lo mejor voy a decir en algún momento que les podrían chocar, porque claro, nosotros estamos empapados de culturas, estamos empapados de tradiciones, ¿ok? O sea, si yo soy musulmán, no voy a pensar como piensa un católico. Si yo soy católico, no voy a pensar como piensa, no sé, un evangélico o un islamista, etc. Por lo tanto, también nuestra cultura es una chapa que nos pone, ¿ok? Y que determina la forma en que nosotros vamos a ir. También la mente toma eso en cuenta, esas estructuras que nos traspasaron, ¿cierto? También la toma en cuenta para poder catalogar y definir cómo va a, cómo va a codificar la información que va ingresando. Entonces, el proceso, el tema es fundamentalmente que a pesar de que la mente nos ha construido, hoy día nos entregaron esta información, en la cual yo me considero simplemente un mensajero, ¿cierto? Esta es una información que nos pertenece a todos los seres humanos, porque es como la forma en cómo funciona nuestra mente, ¿ya? Y si bien la mente escribió, de acuerdo a todos esos patrones o pautas que puede contener y que nunca vamos a saber, por eso mismo nunca es recomendable tratar de encontrar la raíz o la causa de un problema, porque podría estar en cualquier parte, en esta vida, en 1000 vidas para atrás, no se sabe en realidad. Pero sí, tal como preguntaba recién Magdalena, se puede trabajar a través de los detalles que van apareciendo ahora en este instante. Porque si supongamos que yo tengo un trauma porque me quemaron en la hoguera y me enterraron una lanza en la costilla, no sé, puede ser cierto. Y yo hago una regresión, en realidad, si la persona que me hace la regresión no tiene la capacidad, el olfato terapéutico para poder aprovechar la información, aunque encuentres la información, no te va a servir. Mucha gente piensa que es automático, que yo voy a la regresión, encontré que me habían quemado en la hoguera, que por eso que tengo este dolor acá en la costilla, no sé, o la lanza, y creen que con eso es suficiente como para sanar, y no es así. ¿Ok? Lo importante es siempre reconocer que cualquier cosa, que hay gente que yo he encontrado muy obsesa por ir a buscar en sus vidas pasadas,
Y generalmente en todas las vidas pasadas hemos sido como príncipes, princesas, reyes, brujas, magos, es como lo más común que hay. Pero el tema es que estamos aquí y ahora es que tenemos el síntoma. Aquí y ahora la estamos pasando mal, por lo tanto lo que hay que solucionar es aquí y ahora, ¿ok? Y eso es un trabajo que nosotros podemos realizar a través de aprender a utilizar nuestra mente de una manera correcta. Esa es la información que he compartido con muchas de ustedes a través de los talleres, y es un poco también lo que vamos a seguir haciendo también a través de este programa. Entonces, en vista que no llegan más, vamos a esperar y vamos a presentar. Bueno, primero me presento para los que no me conocen, que repoco que no me conocen. A ver si hay más acá. Ya, ok. Ya. Bueno, mi nombre es Guillermo Delgado, yo soy terapeuta hace 30 años, fui gerente de varias empresas en mucho tiempo, estuve inserto en el mundo laboral a través de dirigir empresas, y descubrí que era un desastre para ese tema porque soy muy buena gente. Entonces no podía hacer la pega bien, y entonces decidí en algún momento, cuando me empezó a llegar esta información, que fue el año 1989, estaba trabajando también en una empresa y por casualidad descubrí, me interesaban, siempre, bueno, siempre desde chico, a lo mejor tenía que haber vivido un poco antes, digamos. Desde joven yo sentí que había algo distinto que no tenían mis amigos, digamos, mis compañeros, ¿ya? Yo a los 12 años ya empecé a leer libros de psicología, Eric Fromm, Lobsang Rampa, que no es de psicología, por supuesto, pero había muchos libros que en realidad no entendía, nunca los entendí tampoco, pero ya tenía la inquietud. Y siempre que me preguntaban a mí qué es lo que iba a hacer cuando grande, no sabía tanto, pero sí sabía que mi mente me iba a llevar a alguna parte, digamos, a algún destino. Después estuve practicando yoga, pasé por un periodo, mi infancia fue bien complicadita, con separación de padres muy temprano, hacerme cargo de todos mis hermanos, y después un desorden en mi vida, de padre y señor mío, drogadicto, alcohólico en mi juventud, etcétera. Y con la gracia del cielo, en algún momento pude dar un salto importante y hacer cambios en él. Y de ahí empecé a descubrir también parte de mi propia esencia, o sea, que era más inteligente de lo que yo pensaba y que era más capaz también de lo que yo creía. Fui una persona con una pésima autoestima por muchos años, súper introvertido, también muy, muy sociable en ciertos sentidos, deportista, me gusta la música, me gusta canturrear, y, y bueno, ya como a los 18, 19 años empezó como mi despertar a ser alguien, digamos, en sí. Y de ahí empecé a trabajar en la fábrica, en la empresa Bata, que es de acá de Peñaflor, donde yo vivo, que también yo había llegado hace unos pocos años acá, y me empecé a enraizar acá y empecé una carrera meteórica, así que en realidad no había habido antes. En pocos años empecé como auxiliar de aseo. En pocos años llegué a ejecutivo, después me convertí en gerente, fui becado para ir a estudiar en Inglaterra Administración de Empresas, después fui enviado a Francia a estudiar perfeccionamiento, etcétera. Entonces empezó un camino como ya más positivo, más fructífero. Había dejado todos mis vicios atrás, y, y como les decía, para hilar el año 89 ya empecé a descubrir de que habían algunas cosillas que no funcionaban como se veían o como yo pensaba. Y de a poco empezó un proceso al que yo le llamo canalización, que empezó a aparecer cierta información. Me retiré de Bata, después empecé a trabajar en algunas empresas y empecé a hacer clases. Y empecé a hacer clases a gente de escasos recursos. Y ahí empezó a suceder algo maravilloso, que fue que en la medida en que yo estaba dictando clases, yo estaba más encargado como del área de desarrollo personal en esos cursos.
y empecé a descubrir de repente que estaba hablando de cabezas de pescado, que recién yo estaba descubriendo, pero no eran cabezas de pescado, pero sí, que yo estaba descubriendo, que estaba diciendo cosas que no eran parte de lo que correspondía a la materia, inclusive, digamos. Y también empecé a darme cuenta de que mucha gente me testimoniaba que a través de lo que yo les conversaba empezaban a introducir cambios en sus vidas, en sus familias. ¿Ok? Y, y así fue como de a poco empezó a ver cada vez a llegar más información y me empecé a volver loco porque en realidad bajaba la información, después tenía que anotar en servilletas, en papeles, en lo que fuera. Y empecé a acumular esa información, pero no era un tema así como que, mira, aquí está la A, la B, la C, la D, no era un proceso como eso, era un proceso un poquito desordenado. Entonces, esto me llevó a estar en una introspección profunda, en el cual tenía que tomar la información, analizarla, reflexionar al respecto, pero de repente llegaban esos eurekas, así como de repente, mira, aquí tenía esto otro, tenía esto por acá, y llegaba como el fragmento de información que te las juntaba todo y le daban sentido. Eso le llamaba yo el eureka, o sea, lo descubrí, era como un chispazo grande así. Y se empezó a ordenar la información. Y se fue consolidando y fue teniendo algún sentido en realidad. Toda esta información tiene que ver, como les decía, con el sistema operativo del ser humano. O sea, me mostraban cómo se construía el ser humano, cómo se construían los pensamientos, cómo se construían las emociones, cómo se correlacionaba eso, cómo era que nosotros archivábamos, se concretaba nuestra base de datos, que digo yo. Y esto ha seguido sucediendo hasta el día de hoy y sigue porque tampoco está la información completa. De hecho, hoy día tengo un conocimiento grande, pero es más grande la cantidad de preguntas que tengo que las respuestas que he conseguido, en realidad. Y en sí, pasé, en algún momento se me dividió esto y vi que podríamos manejar el dolor con nuestra propia mente, ¿cierto? Que muchos de ustedes han tomado los cursos, ¿cierto? Y han tenido muy buenos resultados en ese sentido, ¿cierto? Y empecé la parte de la parte psicoemocional, o sea, de cómo funcionaba la mente propiamente tal, era como el grueso de esto. Y por muchos años no quise entregar esa información. Y no la quise entregar fundamentalmente porque tenía miedo de cómo podía ser utilizada. Porque sabemos que, bueno, los políticos, la publicidad, ¿cierto? El comercio, no siempre da usos muy auspiciosos para las personas, digamos. Entonces, guardé por harto tiempo esa información hasta que ya de repente me llegó la información de que había que traspasarla y de que hay que llevarla, ojalá, a cada ser humano de este planeta, y eso es un poco lo que he emprendido y que tomé como misión y que tomé como forma de vida, en realidad. He pasado muchos años haciendo diversos trabajos después de que dejé de ejercer la administración de empresa, haciendo cualquier cosa que no me impida seguir este trabajo, esta tarea. ¿Ya? Y estamos en eso, de transmitir la información, de entregar, cada vez hay más gente, cada vez hay más alumnos, cada vez hay más ¿cómo se llama? Más personas compartiendo la información, y eso es lo que se busca. Así que por lo mismo, ustedes de cierta manera yo los estoy ayudando a ustedes, pero ustedes me están ayudando a mí a cumplir con esa tarea de difundir la información, ¿ok? Así que por eso les doy las gracias. Siempre les doy las gracias por estarme acompañando y por estar siendo presentes en este proceso, digamos, ¿ok? Eso es un poco más o menos para que conozcan quién soy yo, ¿cierto? Lo bueno y lo malo que ha habido en mi carrera de vida. Y ahora vamos a pasar a la materia, ¿ok? Más o menos a lo que comprende este plan. Nayaret, Sí, ¿preguntar? sí. Cuéntame.
Guillermo, quiero preguntar, tú hablaste, bueno, indicaste en varias ocasiones que eh, me dijeron o me mostraron o... ¿Quién? No, te pongáis difícil, po. No, Yo entiendo más no o menos de tengo, dónde esa es. información no la tengo porque era solamente información. O sea, es como, nunca he tenido el contacto de algo, de alguien, nada. Pero sí la información baja y es una información, o sea, que tiene una coherencia y una fuerza que ustedes la conocen, po. O sea, no es cualquier información en realidad, ¿ok? Y es algo que yo siempre he dicho, o sea, esto es una información única en el planeta, única, o sea, yo la recibí y es única porque esto de atrapar un pensamiento con la mano a cualquier, no sé, un chalado, no se le ocurre algo como eso, que podría algo suceder así, ¿cierto? Y hoy día podemos hacer eso, hoy día podemos atrapar una emoción, un sentimiento con la mano, un pensamiento con la mano, podemos modificarlo de la forma en que queramos, podemos rediseñar un ser humano con esta información. Y si tú lo ves y lo vemos a nivel científico, yo podría mostrarle muchas notas de expertos en los cuales argumentan cosas, salen en los periódicos, escriben libros y que en realidad yo les digo, no, eso no es así. ¿Ok? Por la información que contengo no es con soberbia, ni con vanidad, ni con nada, sino que simplemente no, porque yo lo que hago demuestra que no es lo que están diciendo y porque cualquier persona lo puede hacer. Y esta es la maravilla es que ustedes pueden aprender a utilizar su mente y cualquier ser humano, o sea, de aquí, de la China, de la África, de lo que sea, cualquier persona puede aprender esto y hacerlo exactamente lo mismo que hago yo, o sea, no hay ninguna diferencia en el resultado, digamos, ¿ok? Entonces, era simplemente información. O sea, ¿qué te digo? Así como que bajan números, o bajaban letras, o bajaban conceptos, y yo los anotaba. Eso era todo lo que te digo que era como sucedió, ¿ya? No es muy, no sé si, no es muy romántico, ni muy, pero pues, así fue la cuestión, ¿ya? Ahora, vamos a cambiar un poco el proceso. Nosotros los seres humanos, tal como decía, uno de los grandes problemas que tenemos es la ignorancia de nosotros mismos. Hay tres áreas que son importantes, que yo considero que son las importantes. La primera de ellas, que es como lo básico, el cuerpo físico. ¿Ok? No sabemos nada de nuestro cuerpo físico. Nosotros lo único que sabemos es que llegamos a una vejez completamente deteriorados, con problemas, las rodillas, que no caminamos, que nos cuesta subir las escaleras, que aquí, que allá, ¿cierto? Y que son cosas que podríamos evitar si hiciéramos una mantención correcta de nuestro cuerpo, si lo cuidáramos de la manera correcta. ¿Okay? Ahora, el tema del cuerpo físico no es solamente un tema digamos, de ir al gimnasio, es mucho más que eso. O sea, tiene que ver con cómo respiramos, ¿okay? Cuánta agua bebemos, qué es lo que comemos, cuánto comemos, cómo comemos, o sea, hay muchas cosas que participan de esta vida. De hecho, algo básico, ¿cierto? Es pensar que las grandes estructuras externas que protegen los órganos internos son nuestro cuerpo o piel, ¿cierto? Nuestra musculatura. De hecho, la musculatura está hecha para eso, está para proteger los órganos internos, ¿cierto? Eh, y el soporte que nos permite ser Homo erectus, ¿cierto? Tiene que ver con los huesos. Y hay dos informaciones súper simples que tener en cuenta con esto. O sea, la salud del músculo está en el movimiento. La salud de los huesos está en el movimiento. O sea, si yo no camino, si yo no salto, si yo no impacto, el hueso se va debilitando. Pero si yo salto, si yo corro, el hueso se va fortaleciendo. Por lo tanto, el sedentarismo nos pasa la cuenta de lo heavy, cuando ya llegamos a la edad adulta o mayor, digamos. ¿Okay? Fundamentalmente porque ignoramos cosas tan simples como esas. ¿Okay? Ahora, ¿qué sabemos de la respiración? También es un tema que vamos a ir, es parte de los temas que vamos a ir viendo. ¿Okay? Podemos hacer, hay cientos de formas de respirar. Cientos de formas de respirar. ¿Ok?
Y nosotros más encima lo hacemos mal. La mayoría de nosotros respira por la boca. ¿Ok? La mayoría de nosotros de repente anda asfixiado, anda medio cansado, ¿cierto? Anda comprimido, porque no respiramos bien. Tenemos dolor de cabeza, sufrimos de jaqueca, porque no respiramos bien. O sea, en realidad por eso te digo que la idea es ir conociendo los diferentes aspectos que son nuestro ser. De eso se trata esto. ¿Ok? Entonces lo primero es como empezar a trabajar sobre la parte del cuerpo físico, ¿ok? Después vamos a trabajar sobre la parte de la energía, ¿ok? Nuestro cuerpo está compuesto por energía, somos energía. El hecho de que nosotros veamos una piedra, porque nuestros ojos están limitados, porque no tienen más capacidad y lo ven como piedra, pero no es porque la piedra sea como nosotros la estamos viendo. Absolutamente todo el universo completo es energía. Y también vamos a ver que en realidad la unidad más pequeña viva que tiene el cuerpo humano, que es una célula, también está compuesta por átomos y moléculas, o sea, energía. ¿Ok? Entonces, la idea es comprender cómo todo esto, la energía, como el cuerpo, etcétera, cómo es que realmente se interaccionan entre ellos para poder generar esto que nosotros llamamos vida. ¿Ok? Y después nos vamos a la vida, po. Después nos vamos a ir a la parte psicoemocional, o sea, ver cómo es esta trayectoria desde que nacemos hasta que morimos, cómo se va conjugando todo esto que se va incrustando, se va archivando, almacenando en nuestra base de datos y que va determinando nuestras personalidades, nuestras características, nuestras formas de enfrentar la vida, nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones con nosotros mismos. ¿Okay? Entonces, todo tiene pautas que son un poco mejores que las que estamos utilizando normalmente. Por lo tanto, cuando nosotros aprendemos a utilizar, por ejemplo, a relacionarnos de mejor manera con el pasado, empezamos a desligarnos de nuestros traumas. Empezamos a desligarnos de nuestras historias dolorosas. ¿Okay? Y eso es fácil de hacer. Es fácil de hacer. Pero hay que también saber el camino para llegar a hacer eso. Pero antes que eso hay que comprender de qué manera interactúan todo, el tiempo, de qué manera interactúa el espacio, de qué manera interactúan los sentidos, de qué manera tienen que ver las neuronas, de qué manera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un poco. Entonces, ahora vamos a ver eso, todas esas materias, esas tres áreas más o menos, el cuerpo físico, las energías y la parte psicoemocional, es lo que vamos a ir revisando progresivamente y yo les voy a ir dando ciertas tareas. Parte de ellas las vamos a ver a través de probablemente una reunión como esta que estamos teniendo ahora y otras las voy a ir enviando tales como por escrito, ¿cierto? Algunas tareas que les voy a recomendar que hagan, porque no los voy a obligar a que las hagan, les voy a recomendar que hagan ciertas tareas de descubrimiento personal, ¿cierto? Como por ejemplo, cuáles son sus creencias, cuáles son sus miedos, para después pautearlos de cómo podemos ir trabajando esas creencias, cómo podemos ir trabajando esos miedos, ¿ok? Y a través de muchos años llevo cachureando en internet, buscando material, bajando material, revisando material. Entonces voy a hacer una selección. Tengo una selección de temas que les van a ser muy provechosos. ¿Okay? Ahora vamos también, cuando trabajemos el tema de energía, hay un montón de técnicas que se pueden aprender para meditar y para trabajar en nuestra salud personal. ¿Ya? Entonces, todo va a ir a un nivel más o menos básico, tampoco tan complejo. ¿Okay? Por lo tanto, no tengan miedo, no se preocupen, no hay examen. ¿Okay? No voy a preguntar, cuando yo les dé trabajo, escriban los miedos, escriban todos los miedos que se les ocurran. No se preocupen. ¿Por qué? Porque yo no les voy a preguntar públicamente cuáles son los miedos. Una vez que ustedes anoten, ¿okay? Sus traumas, sus miedos, lo que sea, yo les voy a dar ciertas pautas para que ustedes los vayan trabajando, para que ustedes sean realmente los artífices
de su propia vida. Eso es lo que busco. Lo que busco es que ustedes puedan ser los dueños de su vida y puedan ir haciendo los cambios que necesitan para ustedes empezar a construir quiénes quieren ser, cuáles van a ser sus mejores versiones como seres humanos y qué versión es la que quieren conseguir en definitiva. ¿De acuerdo? Entonces, yo simplemente voy a ser, como les digo, un orientador, un apoyador, pero el gran trabajo va a depender de su dedicación, de su perseverancia, de su entusiasmo y de su apertura mental. Y en este sentido quiero ser súper claro, o sea, aquí, ojo, sus traumas, sus miedos, sus doctrinas pueden impedir que ustedes aborden ciertos temas. Esto no es una religión de partida, ¿ok? Esto, como les digo, es simplemente el regalo de una cierta información para que ustedes puedan ir cambiando su vida como a ustedes les plazca. Yo no les voy a decir, hagan esto otro, ni los voy a pautear así al modo de conformarlos, en definitiva, ¿ok? Entonces, ¿hacia dónde vamos? A sentirnos cada vez más plenos, a sentirnos cada vez más felices, a sentirnos cada vez más capaces, a sentirnos cada vez más realizados, a sufrir cada vez menos. Para allá vamos. Yo creo que con eso es suficiente para este camino de vida. Se me ocurre. ¿Sí?